Saludos hermanos, es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión espero que Dios los esté bendiciendo y que todo esté bien con ustedes donde sea que se encuentren. Nuestro estudio para hoy se titula El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Queremos saber exactamente cuándo va a ser el tiempo que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre los 144,000. Entonces queremos contestar esa pregunta y les voy a compartir varias referencias que nos van a ayudar a tener un concepto correcto de este evento. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar este tema. Pero antes de continuar, quiero leer un pensamiento y luego vamos a tener una oración para invitar la ayuda del Espíritu Santo y entonces podemos iniciar con nuestro estudio. La referencia que he tomado como pensamiento para oración se encuentra, en realidad son dos referencias. La primera se encuentra en el tratado número 3, la página 99. Y la segunda se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 8, la página 27. Noten lo que dice. La primera dice: en ningún momento es correcto interpretar cualquier pasaje bíblico aislado de su contexto, pues hacer tal cosa es violentar automáticamente su significado. Y la siguiente referencia dice: nuestra limpieza final ha de ser en nuestra propia tierra. Vemos que las escrituras se correlacionan, una verdad explica otra. Por lo tanto, los versículos y los capítulos no pueden ser aislados de su contexto si ellos han de ser entendidos correctamente. Una idea correcta no puede estar construida sobre un versículo cuando se le aísla de su continuidad. Y solo cuando tomamos a Dios en su palabra podemos en verdad estudiar las Escrituras. Entonces, solo necesitamos la palabra clave para abrir los misterios de Dios. Y aquí la tenemos. Entonces, son dos referencias muy importantes, hermanos, que tenemos que tener en mente al estudiar este tema y en realidad cualquier otro tema profético. En primer lugar, tenemos que, cuando estudiamos un tema bíblico, tenemos que verlo de acuerdo a su contexto. Tenemos que verlo en su contexto. Ese es algo muy importante. Y la otra referencia nos menciona de que no podemos tomar los versículos o los capítulos, no pueden ser aislados de su contexto si ellos han de ser entendidos correctamente. Entonces hay una continuidad del tema cuando se considera su contexto. Entonces son dos principios que debemos de tener en mente para que podamos entender bien la profecía y entender bien lo que Dios nos quiere enseñar. Que cada tema que estamos estudiando lo tenemos que ver de acuerdo a su contexto. Eso es algo muy importante. Entonces, que el Señor nos ayude al iniciar este estudio con este principio en mente y así para que podamos entender bien el tema. Vamos a orar, hermanos. Padre en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. En estos momentos suplicamos la ayuda y la bendición de tu Santo Espíritu al estudiar este tema. Te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nuestro tema tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo ese evento? Para empezar, vamos a leer el texto que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo del 23 al 28. Allí es donde nos explica esta profecía. Nos explica la profecía donde Dios anuncia el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Queremos saber bien cuándo se va a llevar a cabo esto, y también en Joel capítulo 2 nos menciona, voy a empezar a leer del versículo 23 hasta el 28 y noten lo que dice. Versículo 23.
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Después el versículo 24 dice, las eras se llenarán de trigo. 25, y os restituiré los años que comió la oruga. 26, continúa, comeréis hasta saciaros. 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y ahora el 28, noten lo que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, si observamos estos textos, hermanos, vemos que el versículo 23, el Señor promete que va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Después, en el versículo 28 dice, y después de esto, o sea, después que Él derrame la lluvia temprana y la lluvia tardía, es entonces cuando Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces vemos aquí en estos textos que la lluvia representa una cosa y el derramamiento del Espíritu Santo, vamos a ver, representa otra cosa. Entonces queremos ver esta profecía en su contexto y queremos entender básicamente lo que representa la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque de acuerdo a lo que está aquí en Joel 2, dice que después que el Señor haya descender la lluvia temprana y la tardía, después de esto es cuando Él derrama su espíritu sobre toda carne. Entonces, esas es las cosas que queremos considerar en este estudio. Para empezar, les voy a leer la referencia que se encuentra en el Respondedor tomo 1, la página 90 y la página 91. Y básicamente aquí el mensajero explica esta profecía y nos da más detalles para que nosotros podamos apreciarla. Dice, el pasaje referido de Joel 2:23, el significado del margen, aclara que la lluvia tardía, el último mensaje, es un maestro de justicia, trayendo al que lo recibe a un conocimiento pleno de verdad y justicia. Por lo tanto, mientras que los cristianos son instados urgentemente a orar y a agonizar por el Espíritu de verdad en todos los tiempos, son aún más urgentemente instruidos para orar por Él ahora. Como en el estado natural de las cosas, la lluvia tardía viene no solo para hacer crecer el trigo, sino también para traerlo a su plena madurez. Así, por analogía espiritual, este maestro de justicia tiene que traer a los santos a una plena estatura de hombres en Cristo Jesús. Efesios 4:13. Capacitarlos para el reino. Pero la segunda fase, ese poder prometido, Joel 2:28, que llega después de la lluvia tardía, es esa fase por la cual la mayoría de los cristianos están orando sin considerar que hay una primera fase, Joel 2:23, el maestro de justicia, un derramamiento final de verdad presente que tiene que ser obtenida antes que el derramamiento final de poder pueda realizarse. Muy clara la referencia, menciona que en Joel 2:23, si ustedes tienen muchas de las Biblias, especialmente las Biblias en inglés, en el margen, cuando se explica el significado de la lluvia, ahí en el margen dice un maestro de justicia. En otras palabras, la lluvia representa un maestro de justicia. Entonces aquí el mensajero está diciendo que esa es la primera fase que necesitamos recibir nosotros, el pueblo de Dios.
el maestro de justicia, en otras palabras, una enseñanza, la doctrina, la lluvia. Y después en la segunda fase, ese es la fase donde Dios derrama el Espíritu Santo en poder. Entonces lo que pasa en la iglesia, muchas las veces oramos, pedimos el poder del Espíritu Santo sin considerar de que se requiere o se necesita primero recibir la lluvia tardía, que viene siendo esa instrucción a través del Maestro de Justicia, esa doctrina, esa enseñanza, porque eso es lo que nos menciona allí Joel capítulo 2. Ok, continuando con la referencia, dice: es evidente que la parte que llega después, el poder pentecostal, llega para capacitar al que la recibe para proclamar la verdad tardía. Y este poder no llegará hasta que la iglesia como cuerpo, cada hierba en el campo, Zacarías 10:1, no un grupo aquí o un grupo allá, haya asimilado gozosamente para su crecimiento espiritual. Toda la lluvia que el Maestro de Justicia que ha llegado ahora ha traído. Pero la gran pregunta confrontándonos es: ¿cuándo puede toda hierba, todo miembro de iglesia recibir esta verdad y poder gloriosos? ¿Lo compartirán igualmente santos e hipócritas? La inspiración contesta: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Isaías 66. Por lo tanto, en el tiempo entre la lluvia tardía de verdad y el derramamiento del poder del Espíritu, habrá un número sellado y consagrado que escaparán de entre los muertos del Señor. En otras palabras, en la cosecha de las primicias, cuando todos los pecadores hayan sido quitados de la iglesia y sólo los justos queden, como fueron los 120 discípulos en el aposento alto, entonces, y sólo entonces, puede el Señor finalmente derramar el poder de su Espíritu sobre todos, de modo que todos los escapados, profetizarán, soñarán sueños y verán visiones. Esta referencia, hermanos, nuevamente nos aclara esta verdad de que Dios no puede derramar el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos trigo y cizaña, ¿verdad? Santos e hipócritas. Entonces aquí lo hace muy claro inspiración, que después que Dios purifique a la iglesia, después que la iglesia sea purificada, es entonces cuando Dios va a derramar este poder sobre los santos, sobre los que escapan esta purificación, y los va a capacitar para que entonces puedan predicar el fuerte pregón. Pero ahora estamos en esa fase o en ese tiempo donde necesitamos recibir la lluvia tardía, que viene siendo básicamente el mensaje de la vara del pastor, ese mensaje que ha de madurar al grano, al trigo, que ha de madurar a los santos para la cosecha, y así para que puedan escapar la matanza y entonces recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces esa es la fase donde nos encontramos hoy en día, que debemos de estar recibiendo esa lluvia tardía, que viene siendo el mensaje primero en doctrina, y más tarde Dios promete darnos el poder del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar con esta referencia llamada Oportunas volumen 1, número 17 y la página 4, que nos dice: la lluvia tardía de la verdad es por lo tanto la última, la que prepara al pueblo de Dios para la cosecha.
para el tiempo en el cual Dios separa el trigo de la cizaña. Mateo 13:30. Las vírgenes prudentes de las insensatas. Mateo 25. El pescado bueno de entre el malo. Mateo 13. Y las ovejas de los cabritos. Y ahí están las referencias. En resumen, la cosecha es el día de purificación, el día de juicio, el antitípico día de expiación, el día en el cual los pecadores son cortados. Por lo tanto, esta lluvia tardía espiritual hará a la iglesia lo que la lluvia tardía natural le hace al campo. Sin esta lluvia tardía, los santos no podrán desarrollarse para el granero celestial, ni tampoco la cizaña para el fuego. Por lo tanto, por medio de la lluvia tardía, se ilustra la última lluvia de la verdad. Y también esta última porción de la verdad debe venir tan abundantemente a cada miembro de la iglesia que vive justamente antes del tiempo de la cosecha, como la lluvia viene a cada hierba en el campo. Tan pronto como este toque final de desarrollo sea realizado, la hoz será puesta al precioso grano dorado. Pero recordemos que no es dejado en el campo para pudrirse, es puesto en el granero, el reino, mientras la cizaña es quemada. Así dice el Señor, Mateo 13:30. ¿Qué simboliza la lluvia tardía? ¿Es la verdad obrando milagros o es el poder obrador de milagros? El profeta Joel explica que el poder obrando milagros viene después de ambas lluvias, la lluvia temprana y la tardía. Él dice, y después de esto, después de la lluvia temprana y tardía, Joel 2:23, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, Joel 2:28 y 29. De esta manera también la lluvia tardía es la verdad obradora de milagros que hace que los santos maduren para la cosecha, de la cual los 144,000 son las primicias. Por consiguiente, para juntar rápidamente los segundos frutos, Dios derrama su espíritu sobre cada santo de las primicias, sobre cada hierba, viejo o joven, niño o niña, no sobre uno aquí y otro allá. Otra declaración de inspiración que nos ayuda a entender lo que viene siendo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta lluvia tardía que ha de descender sobre el pueblo de Dios? Es para que el pueblo de Dios se prepare para proclamar el mensaje en el fuerte pregón. Eso es lo que Dios quiere que hoy en día estemos recibiendo. La doctrina, el mensaje de preparación, el mensaje del sellamiento de los 144,000, para que estemos listos y preparados y que podamos madurar y estar listos para cuando Dios empiece a cosechar a esos primeros frutos. Lamentablemente lo que pasa hoy en la iglesia, muchos ministros no quieren que se reciba esta lluvia tardía. Y por así decirlo, el ministro pone como un paraguas sobre la iglesia para que la lluvia no sea derramada o no caiga sobre la iglesia. Rechazan el mensaje de preparación. Pero eso no tiene que ser, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos recibiendo esta lluvia tardía que viene siendo el mensaje. Ese es el mensaje que nos ha de preparar para la cosecha. Y aquí Inspiración lo hace muy claro que Dios quiere que eso suceda. Y acuérdense también cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo. Pues aquí esta referencia dice, por consiguiente, para juntar rápidamente los segundos frutos, Dios derrama su Espíritu sobre cada santo de las primicias. En otras palabras, ese es el propósito
de lo cual Dios va a derramar el poder del Espíritu Santo sobre los 144,000, es para que ellos puedan rápidamente terminar la obra predicando el Evangelio a los segundos frutos. ¿Okay? Esa es otra razón que Dios va a derramar ese poder del Espíritu Santo sobre el pueblo que escapa la matanza. Pero ahorita estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos estar recibiendo la lluvia tardía. Acuérdense que la lluvia temprana, cuando ustedes lean esta referencia o este estudio en su totalidad, ahí el mensajero también explica que la lluvia temprana básicamente representan los escritos de la hermana White y la lluvia tardía representan el mensaje de lavar el pastor, este último mensaje del Elías antitípico que va a causar que los santos maduren para la cosecha. Y esa es la manera que el pueblo se prepara para la matanza. Esa es la manera que nosotros nos estamos preparando, es en estudiar este mensaje, recibir la doctrina, recibir la enseñanza de parte del Señor a través de este mensaje, y así nos estamos preparando para ese evento que es cuando la iglesia es purificada y entonces podamos recibir el poder del Espíritu Santo. Básicamente eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí, que primero quiere que recibamos la lluvia tardía, que viene en enseñanza, ¿verdad? Un maestro de justicia, viene en doctrina, viene en forma de un mensaje que urgentemente lo necesitamos. Y después que pasemos esa fase, es entonces cuando podemos ser preparados para la segunda fase, que viene siendo el poder del Espíritu Santo, el derramamiento del poder del Espíritu Santo que va a caer sobre los fieles. Entonces, eso es lo que el mensajero nos está explicando aquí. Voy a leer esta referencia. Esta referencia se encuentra en el tratadito número 3, El juicio y la cosecha, la página 86. Noten lo que dice. Los 40 días, Hechos capítulo 1, 3 y 9, desde la resurrección hasta la ascensión, son por consiguiente tipo del periodo desde 1844 hasta que se complete el sellamiento y la matanza registrados en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, respectivamente, y en Testimonios para los Ministros 445, Joyas de los Testimonios, tomo 1, 335, 336, y también en Primeros Escritos, la página 270 a la 273. Noten esto, después de que los primeros frutos son sellados y la cizaña es removida de su medio, libres entonces de la influencia del mundo, tal como estaban los 120 en el día del Pentecostés, recibirán el Espíritu Santo, que acompañará en medida mucho más abundante la obra que nos toca cumplir con mucho mayor fervor, porque el aumento de la impiedad exige una amonestación tanto más decidida al arrepentimiento. Y ahí también está otra referencia. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo? Es para que el pueblo de Dios, los 144,000, así como los 120 discípulos en el día del Pentecostés, después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, pudieron entonces salir y predicar el Evangelio con fuerza y con poder. Y los resultados se manifestaron porque muchos miles y miles de personas aceptaron el Evangelio. Ese es un ejemplo de lo que va a pasar con el pueblo de Dios, con los 144,000, que después que reciban el poder del Espíritu Santo, entonces van a poder predicar a la gran multitud. Y esto aquí Inspiración nos menciona que va a suceder cuando Dios quite a la cizaña, cuando estén libres de la influencia del mundo y de los pecadores que se encuentran en la iglesia. Ya que Dios purifique a la iglesia, es entonces cuando va a derramar
va a poder derramar el poder del Espíritu Santo sobre los que quedaron, que son los 144,000, y entonces los va a capacitar y preparar para que entonces salgan al mundo y prediquen el fuerte pregón a la gran multitud. Ese es el propósito por lo cual Dios va a derramar este poder sobre su pueblo. Tiene que haber una fuerza y un poder especial enviado por Dios o de Dios para que ellos puedan salir al mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que miramos en el ejemplo de los 120 discípulos en el día del Pentecostés, que viene siendo como un ejemplo, un tipo de lo que Dios va a hacer con su pueblo, los 144,000. Muy bien, Lavar el Pastor, volumen 1, página 37, nos dice: los varones con las armas de matanza deben seguir inmediatamente al varón con el tintero de escribano. Dios debe separar a su pueblo si el sellamiento ha de tener valor alguno. Y al menos que la separación se lleve a cabo, el derramamiento del Espíritu Santo no puede caer en su plenitud sobre el pueblo de Dios. Otra referencia que nos confirma que Dios tiene que purificar a su iglesia. Ya cuando la iglesia sea purificada, es entonces cuando Dios puede derramar el poder del Espíritu Santo sobre su pueblo. Hoy en día no lo puede hacer. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque hay trigo y cizaña. Estamos en la iglesia mezclados, trigo y cizaña, entonces Dios no puede derramar ese poder. Ahora lo que nos toca hacer es estar recibiendo la lluvia tardía, estar recibiendo la enseñanza, la doctrina por este maestro de justicia. Y entonces, si somos fieles en esta etapa, en esta fase, entonces Dios promete que nos va a salvar, nos va a ayudar, y entonces cuando la iglesia sea purificada, Dios derrama su poder del Espíritu Santo. Muy bien, esta referencia se encuentra en el tratado número 1, la página 20 y la página 21. Noten lo que dice aquí: dos reportes de sellamiento. He aquí, dice Ezequiel, que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra mientras estaba en la tierra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ezequiel 9:11. Aquí está el primer reporte hecho a la terminación del sellamiento de la iglesia, el sellamiento de los primeros frutos, los 144,000. Vi, dice la sierva del Señor, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Primeros Escritos 2:79. Aquí está el segundo reporte, hecho a la terminación del sellamiento en el mundo, el sellamiento de los segundos frutos, la gran multitud. Comparando ambos reportes, se ve que cada uno tiene que ver con un evento diferente. Al primer reporte, el Señor estaba al umbral de la casa en la tierra, Ezequiel 9:3. Al segundo, el Señor estaba en el santuario celestial. Después que el ángel dio el primer reporte, el Señor le mandó: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Eso es Ezequiel 10:2. Entonces aquí el mensajero está explicando que hay dos reportes del sellamiento. El primer reporte se hace mientras el Señor estaba al umbral de la casa en la tierra. El segundo reporte, eso es lo que está registrado en Primeros Escritos 2:79, cuando ese mismo ángel sella a la gran multitud y entonces regresa al cielo y se da el reporte. Pero el primer reporte tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Es cuando el ángel sella a los 144,000
y ya que termina de sellarlos, viene a Jesús y le dice, he hecho conforme a lo que me has mandado. Y es entonces cuando Jesús le dice, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. O sea, después que el ángel dijo el primer reporte, dio el primer reporte, el Señor le mandó. Entonces vamos a ver que después que la iglesia es purificada, es entonces cuando Dios, Jesús, le da el mandamiento, le dice al ángel, ahora toma esos carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad, sobre los que quedaron después de la matanza, que viene siendo los 144,000. Y vamos a ver que este es el derramamiento del Espíritu Santo. Esto se lleva a cabo justamente después de Ezequiel 9, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el contexto de Ezequiel 9 y Ezequiel 10, que es básicamente lo que sigue después de la matanza. Noten, esta referencia es el mismo tratado, tratado 1, la página 38 y la página 39. Dice, después que fueron sellados los que gemían y clamaban, lo cual no debe entenderse como siendo consumado en su totalidad, mundialmente antes que la matanza ocurra en todas partes, consumada la matanza y reportado el hecho, el Señor habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. El esparcimiento de los carbones encendidos sobre la ciudad representa la purificación absoluta del corazón. Obreros Evangélicos 23, efectuada por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que reciben la señal, los que escapan de la matanza. Entonces aquí, hermanos, nuevamente el mensajero lo aclara más. Dice que después de Ezequiel 9, después que se haya cumplido ese evento, entonces regresa el ángel, le reporta al Señor, y ahora el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, llena tus manos de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Entonces es un evento que el ángel lo hizo al momento. Él obedeció la orden del Señor. El Señor le dijo, toma esos carbones encendidos y espárcelos. Al momento el ángel lo hizo. Y el mensajero dice, el esparzamiento de los carbones encendidos sobre la ciudad representa la purificación absoluta del corazón, efectuada por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que reciben la señal, los que escaparon de la matanza. ¿Y quiénes fueron los que escaparon? Fueron los 144,000. Entonces, en ese momento, ellos reciben el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido purificada. Sus corazones han sido purificados. Ya no hay cizaña, ya no hay pecadores entre ellos. Entonces ahora, de acuerdo al contexto, después que se cumple Ezequiel 9, es entonces cuando Dios le dice al ángel, entonces toma en tus manos carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad, que el mensajero dice representa, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que recibieron la señal, los que escaparon. Entonces eso es el evento, hermanos. Por lo tanto, esta referencia nos comprueba que el derramamiento del Espíritu Santo viene después, justamente después que la iglesia sea purificada. Que es el momento cuando Dios va a derramar su poder del Espíritu Santo sobre los que quedaron. Esto también lo podemos ver. Leyendo esta referencia de La Vara del Pastor volumen 2, la página 221,
comentando en el contexto de Apocalipsis 8:5. En Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5 nos habla cuando se abre el séptimo sello. Entonces, básicamente cuando se abre el séptimo sello, hay silencio en el cielo por media hora. Y básicamente esa media hora representa la purificación de la iglesia, representa el gran evento de Ezequiel 9. Después de ese evento, dice esta lectura, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces, relámpagos y terremotos. Apocalipsis 8:5. Noten esto fue después de la media hora de silencio. El arrojar el fuego del altar el arrojar el fuego del altar en la tierra es el derramamiento del Espíritu de Dios. Quiero leerlo bien. Entonces, después que pase la media hora de silencio, entonces aquí el ángel, si ustedes notan aquí, el ángel toma el fuego del altar y es entonces cuando lo arroja a la tierra. Y el mensajero aquí dice, el arrojar el fuego del altar en la tierra o a la tierra es el derramamiento del Espíritu Santo, que básicamente es lo mismo que hemos visto en Apocalipsis capítulo 10, ¿verdad? Donde está aquí, si ustedes notan, aquí están los carbones encendidos y aquí está el ángel. Lo que Dios le dijo al ángel, toma los carbones encendidos y entonces espárcelos sobre la ciudad, sobre los 144,000. Entonces son el mismo evento visto por diferentes profetas bajo diferentes símbolos, pero básicamente nos muestra lo mismo, que viene siendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 144,000, sobre los que quedaron después que la iglesia es purificada, ¿verdad? Entonces lo pueden ver aquí, después de la media hora de silencio, el ángel toma el fuego y lo arroja a la tierra sobre los que quedaron. Y en Ezequiel 10 lo vemos cuando el ángel toma los carbones encendidos y los arroja a la ciudad, los que quedaron, que son los 144,000. Entonces estas dos profecías nos están hablando del mismo evento que viene justamente después que la iglesia es purificada. Es entonces cuando el pueblo está listo, preparado, y es cuando la iglesia ha sido purificada, y es entonces cuando ahora Dios puede derramar ese poder sobre los que quedaron. Entonces, muy claro lo que dice allí, inspiración, hermanos. Bueno, entonces después de Ezequiel 9 después de Ezequiel 9, el derramamiento del Espíritu Santo, los 144,000 son transportados al monte de Sión. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante. Ya que hemos visto de que, de acuerdo a Joel capítulo 2, nos muestra que tenemos que recibir la lluvia temprana y tardía, que viene siendo la enseñanza, que viene siendo la doctrina, que viene siendo el mensaje de lavar el pastor, que representa la lluvia tardía. Esa es la manera que nos estamos preparando para poder entonces, con la ayuda de Dios, poder recibir el poder del Espíritu Santo, que viene después que la iglesia sea purificada. Ya hemos visto esas verdades. Ahora lo que queremos ver es qué pasa. ¿Qué pasa después que Ezequiel 9 se cumpla? ¿Qué pasa después que ellos reciben el poder del Espíritu Santo? ¿Qué va a suceder con los 144,000? Pues vamos a ver que los 144,000 van a ser llevados al monte de Sión. Acuérdense eso también. Vamos a pensar un poco. Cuando sucede Ezequiel 9, el pueblo de Dios va a estar en todas partes del mundo. O sea, los 144,000 se van a encontrar en diferentes partes del mundo. Unos van a estar aquí en América, otros en Sudamérica, otros en África, Europa, Asia, Australia. En todas partes del mundo, Dios tiene a su pueblo.
Entonces, cumpliéndose Ezequiel 9, los 144,000 reciben, ¿verdad? Ese poder del Espíritu Santo, reciben la aprobación, reciben esa presencia de Dios, esa gracia. Ellos van a saber sin ninguna duda que han sido parte o que son parte de ese pueblo que quedó después que la iglesia es purificada. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Como van a estar esparcidos por todas partes del mundo, entonces vamos a ver que Dios los va a llevar al monte de Sión. Y vamos a considerar varias referencias para ver esta verdad. Antes que Dios los mande a proclamar el fuerte pregón a las naciones, antes de que Dios los mande en ese viaje misionero al mundo, van a tener ese encuentro especial con el Cordero en el monte de Sión. En otras palabras, van a ser transportados al monte de Sión para estar ahí con el Cordero. Vamos a ver algunas referencias que nos van a ayudar a entender esta verdad. La primera se encuentra en el tratado número 12, la página 44. Noten esto, dice: enfurecido a causa de la purificación de la iglesia, el dragón hará guerra contra el resto de la descendencia de ella. No obstante, no hará guerra contra ella personalmente, porque sus comunicantes, los 144,000, las primicias, Apocalipsis 7, noten esto, los que van primero al reino están con el Cordero, el Rey, sobre el monte de Sión, que son las tierras de su palacio. Así que, siendo los gobernantes de las tribus, ellos son simbolizados por la mujer coronada, y estando en su propia tierra son protegidos del dragón, quien por consiguiente persigue solo al resto, el remanente, los que son dejados, quienes todavía están en Babilonia, pero que son finalmente sacados de ella. Entonces aquí, hermanos, la referencia nos muestra claramente que, enfurecido a causa de la purificación de la iglesia, el dragón hará guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces está hablando del contexto del tiempo cuando la iglesia es purificada, que va a causar que el enemigo, el dragón, esté enfurecido a causa de la purificación. Sin embargo, nos dice que no va a ser guerra contra ellos personalmente, porque los 144,000, los que van primero al reino, están con el Cordero, el Rey, sobre el monte de Sión. Entonces vemos que después que la iglesia es purificada, los 144,000 son los que llegan primero al reino para estar con el Cordero sobre el monte de Sión. Tengan eso en mente. Y ahorita les voy a compartir otras referencias donde nos menciona el orden de eventos para que nosotros podamos entender esta profecía. Aquí en el reclutador de la Casa Blanca, la página 46, nos dice esto: pero si hacen su decisión para lo mejor, entonces recibirán el sello de Dios. Ezequiel 9, Testimonio para los Ministros 4:45. En sus frentes, y se encontrarán sin mancha delante del trono de Dios. Noten esto: con el privilegio o de salir en la primera resurrección de Daniel 12:2, o de estar de pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Y en inglés usa la palabra thence, que viene siendo y después, y así llevar el mensaje a todas las naciones y traer a todos vuestros hermanos como ofrenda a la casa del Señor. Vendrían a ser parte de los primeros frutos, el núcleo de la iglesia del reino, y como muestra de ello, traerán a los segundos frutos de los vivos. Entonces el mensajero dice: si nosotros hacemos nuestra decisión hoy para lo mejor, entonces vamos a recibir el sello de Dios en nuestras frentes y vamos a tener ese privilegio. Y él menciona dos cosas, o sea, dos posiciones donde podemos estar. O, dice, o de salir en la primera resurrección, Daniel 12:2, obviamente se está refiriendo a personas que Dios los va a poner a descansar,
y después van a resucitar en la resurrección especial. Entonces el mensajero dice, o podemos estar en ese grupo, o podemos estar con ellos, ¿verdad? Con esa multitud que va a resucitar, o de estar de pie con el Cordero. O sea, llegar a ser parte de los 144,000 y no conocer la muerte. Entonces el mensajero dice, si hacemos nuestra decisión hoy en día y si somos fiel, o podemos descansar en la tumba y ser resucitados, o de ser parte de los 144,000, noten esto, de estar de pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Y dice en inglés, thence, o sea, y entonces así llevar el mensaje a todas las naciones y traer a vuestros hermanos como ofrenda a la casa del Señor. Entonces, ¿notan el orden de eventos? El mensajero dice, si Dios ¿verdad? Nos pone a descansar, entonces vamos a poder estar con los resucitados. O si somos fieles, podemos llegar a ser parte de los 144,000. Y entonces, después que estemos con el Cordero en el monte de Sión, dice, y después de ese evento, llevar el mensaje a todas las naciones y traer a vuestros hermanos, o sea, los segundos frutos. Usa la palabra thence, que en inglés significa después o entonces. Entonces de ese evento es cuando entonces ellos pueden ser enviados a las naciones y proclamar el evangelio a los segundos frutos. Entonces aquí nos da un orden perfecto de los eventos. La iglesia es purificada, ¿verdad? Ellos son llevados al monte de Sión para que estén con el Cordero. Y ya que tengan ese evento especial con el Cordero, es entonces cuando Dios los envía a las naciones a proclamar el fuerte pregón. Noten esta referencia, llamadas oportunas, volumen 1, número 18, la página 20, dice, estas escrituras se explican a sí mismas y hacen el tema tan claro como el cristal, tan pronto como la casa de David sea establecida, y tan pronto como los primeros frutos lleguen al monte de Sión y estén allí con el Cordero, la fuente purificadora será abierta. Entonces es cuando comienza la gran cosecha, durante la cual cada grano de trigo será puesto en el granero o alfolí, pero cada semilla dañina será quemada. Mateo 13. Entonces será que todo el pescado bueno será puesto en vasos, mientras que todo el pescado malo será echado fuera. Mateo 13. Entonces será que todos los que tengan el vestido de bodas participarán en la cena de bodas, pero todos los que no tengan el vestido serán echados en tinieblas de afuera. Nuevamente, hermanos, el mensajero lo hace muy claro, el orden de eventos. Dice, y tan pronto como los primeros frutos lleguen al monte de Sión y estén allí con el Cordero, la fuente purificadora será abierta. Entonces, esa es la palabra correcta que se encontraba en la referencia anterior, donde dice thence. Dice, entonces es cuando comienza la gran cosecha. En otras palabras, los 144,000 tienen que estar con el Cordero en el monte de Sión. Y ya que tengan ese evento especial con el Cordero, es entonces, ¿verdad?, cuando comienza la gran cosecha. En otras palabras, Dios los envía al mundo para que proclamen el fuerte pregón. Algo muy interesante que quiero mencionarles aquí es de que el mensajero no explica el tiempo que van a estar con el Cordero en el monte de Sión. Yo no he leído ninguna referencia donde él explica el tiempo, si va a ser un día, una semana, un mes, un año. No hay una referencia que él explique el tiempo, pero lo que sí sabemos es de que el mensajero definitivamente comprueba y nos muestra que ese evento se tiene que llevar a cabo. Si ustedes leen en el tratado número 8, las primeras páginas, hasta, vamos a decir, de la página 1 hasta podemos decir hasta la 10 o por ahí, el mensajero explica el monte de Sión a la hora 11. Él explica esa profecía.
y él explica que se tiene que cumplir. Sin embargo, no da un tiempo, no dice va a ser un día, una semana, un mes, un año. Simplemente menciona que se va a cumplir cuando los 144,000 estén con el Cordero. Ya que se cumpla esa profecía, es entonces cuando Dios los envía a las naciones a que proclamen el fuerte pregón. Por lo tanto, vemos y estamos mirando que después que la iglesia es purificada, ellos son transportados al monte de Sión. Son los primeros que llegan al reino, tienen su evento especial con el Cordero y después Dios los manda a las naciones a que proclamen el Evangelio, ¿verdad?, en el fuerte pregón a la gran multitud. Esta referencia, respondedor tomo 2, la página 85, dice: observe que la piedra, el reino, no se hace un gran monte hasta después que hiera la imagen, mostrando que el reino comienza en su infancia solamente con los primeros frutos, quienes pronto están de pie en el monte Sión con el Cordero, y quienes más tarde, después que ellos han cosechado los segundos frutos de los vivientes, hieren las naciones. Finalmente salen de las tumbas los redimidos de todas las edades para completar el gran monte, el reino completo. Otra referencia donde menciona el mensajero que el reino empieza, los primeros súbditos del reino premilenario son básicamente los primeros frutos, quien pronto están de pie en el monte de Sión con el Cordero. O sea, otra referencia nos muestra que ellos van primero al reino, los 144,000, y están ahí con el Cordero en el monte de Sión. Y dice, quienes más tarde, después que ellos hayan cosechado los segundos frutos de los vivos, hieren las naciones. Y entonces es cuando el gran monte, ¿verdad?, crece, y es entonces cuando llega a ser el reino completo. Otra verdad, otra manera de mostrar que los 144,000 son los primeros súbditos que son llevados al reino para estar con el monte de Sión con el Cordero, y ya después Dios los envía a las naciones a predicar el Evangelio. Entonces traen a los segundos frutos y entonces Dios resucita a sus santos y finalmente llega a ser el gran monte, o sea, el reino completo. Ese es el orden de eventos, hermanos. Ahora la pregunta: ¿cómo son llevados los 144,000 al monte de Sión? Si estamos mirando la profecía y si estamos mirando cómo el Señor inspiró al profeta, de acuerdo a las referencias que hemos considerado, nos están enseñando que después que la iglesia sea purificada, los 144,000 reciben el derramamiento del Espíritu Santo y son llevados al monte de Sión para estar con el Cordero. Pero la pregunta es, ¿cómo van a ser llevados? ¿Cómo van a llegar al monte de Sión? Dando las evidencias de que van a estar en todas partes del mundo. Justamente cuando se cumple Ezequiel 9, pues los 144,000 van a estar en todas partes del mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a ser llevados al monte de Sión? Algo muy interesante que tenemos que considerar aquí. Hay una referencia que se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 11, la página 13, donde el mensajero explica esto. Dice: por lo tanto, no hemos de preocuparnos acerca de la posibilidad de que alguien dañe la obra de Dios. Tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión, sino que hemos de estar seguros de estar listos para abordar el carro de Dios cuando los ángeles clamen: ¿todos a bordo? Recordemos siempre que los que una vez destruyeron el antiguo reino y echaron fuera a su pueblo, ahora vendrán para edificarlo y echar fuera los cuernos de los gentiles que ahora rigen la tierra. De igual manera, nuestros enemigos de ayer
Dios los pondrá a trabajar por nosotros hoy. Y, y esta referencia, hermanos, el mensajero la escribió en el contexto de los 4 carpinteros que se encuentran allí en el libro de Zacarías. Él la escribió en ese contexto, explicando esa profecía de los 4 cuernos y después los 4 carpinteros. Ese es el contexto. Y aquí él menciona algo muy interesante. Dice que no debemos de preocuparnos acerca de la posibilidad de que alguien dañe la obra de Dios. Y dice, tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Noten que el énfasis que el mensajero está haciendo es el monte de Sión. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una referencia de la hermana White que menciona que los santos van a ser llevados al cielo en el carro, básicamente el carro que hemos estado estudiando de Ezequiel capítulo 1, el carro donde viaja Jesús, el trono, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pero esta referencia dice que el mensajero dice que no debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Noten que no dice el cielo, sino dice al monte de Sión. Sino que hemos de estar seguros de estar listos para abordar el carro de Dios cuando los ángeles clamen todos a bordo. Entonces, de acuerdo a esta referencia, nos enseña que la manera que van a ser llevados los 144,000 al monte de Sión va a ser a través del carro de Dios, que va a ser a través de ese trono de Jesús, donde ellos van a poder abordar milagrosamente y ser transportados al monte de Sión. Noten esta referencia que se encuentra en Hechos capítulo 8. Muchos conocemos esta historia. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí tenemos una historia bíblica, un evento bíblico que sucedió con Felipe, que después que él bautizó al eunuco, dice que fue llevado, fue transportado de un lugar, fue arrebatado de un lugar y lo llevó a otro lugar. Y de acuerdo, si ustedes notan ahí el mapa, básicamente lo transportó como unas 20 kilómetros. Era más o menos la distancia, donde el Señor lo llevó a Felipe de un lugar y lo llevó a otro lugar. Entonces, ¿verdad? Esta es una historia bíblica que pasó con Felipe. Entonces, yo siento y creo por esta referencia de lo que el mensajero nos está diciendo, que de la misma manera el Señor va a tomar a los 144,000 donde sea que se encuentren en la tierra, y van a subirse a ese carro y los va a llevar directamente al monte de Sión. Eso es lo que el mensajero está explicando aquí, que debemos estar listos para abordar ese carro de Dios, y que es la manera que Dios va a usar ese medio para llevar a los 144,000 al monte de Sión. Y acuérdense que esto sucede después de Ezequiel 9. Yo no creo que los 144,000 después de ese evento de Ezequiel 9 van a estar ahí tratando de averiguar de cómo van a llegar al reino. ¿Verdad? Ahora, ¿qué van a hacer cuando el mundo va a estar involucrado en una guerra mundial? Y es muy interesante que el mensajero hizo esta declaración explicando la profecía de los 4 carpinteros, que ese es el evento cuando hay una guerra en el Medio Oriente. Dios está usando a las naciones para destruir a las naciones que están habitando la tierra prometida, y es entonces cuando pone a los carpinteros, pone a estas naciones para que empiecen a edificar el reino de Dios. Y ese es el momento cuando Dios purifica la iglesia, y es el momento exacto cuando Dios lleva a los 144,000 a que estén con él, con el Cordero en el monte de Sión.
Ahora, algo muy interesante también, y esto también lo podemos estudiar más adelante cuando estudiemos esa profecía de Zacarías, los 4 carpinteros, de que cuando la tierra está envuelta en ese conflicto, en esa guerra mundial, y la tierra básicamente al final de ese conflicto la tierra va a ser desolada, destruida, es entonces cuando Dios purifica la iglesia. Y es cuando ¿verdad? Lleva a los 144,000 para que estén con el Cordero en el monte de Sión. Pero siendo y estando la tierra desolada y destruida, es entonces cuando Dios deja o permite que los carpinteros empiecen a reconstruir las ciudades y el reino premilenario. Y es entonces cuando Dios a los 144,000, mirando las condiciones que están en ese lugar, en la tierra prometida, entonces Dios los envía a las naciones, los envía para que prediquen, mientras deja a los carpinteros que empiecen a reedificar las ciudades, que estén preparando, edificando y construyendo, para que entonces cuando los 144,000 empiezan a regresar con la gran multitud, ya van a tener edificios construidos para que puedan ser habitados por el pueblo de Dios. Entonces en otra ocasión podemos estudiar eso, pero tengan eso en mente. Eso es el contexto donde el mensajero hizo esta declaración, que no tenemos que preocuparnos de cómo vamos a llegar al monte de Sión, sino que debemos de estar listos para abordar el carro de Dios. Y el contexto es de cómo vamos a ser llevados al monte de Sión, no al cielo, que es la otra referencia donde la hermana White menciona que ese es el contexto de que sí, el pueblo de Dios va a ser llevado al cielo en el carro de Dios, pero aquí estamos hablando del monte de Sión. Y los únicos que van a estar en el monte de Sión, la única compañía, son los 144,000. Muy interesante. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Entonces, resumen del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resumen del poder del Espíritu Santo? Básicamente el propósito del derramamiento del Espíritu Santo es para que los 144,000 proclamen el fuerte pregón a la gran multitud. Básicamente ese es el propósito, hermanos. Las referencias nos mencionan eso y las referencias nos explican que ese es el propósito, ¿verdad? Porque la razón que Dios derrama sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a considerar esto. El espíritu de gracia y el gran día del llanto. Ahora vamos a considerar otro aspecto del Espíritu Santo. Vamos a ver otra verdad que viene después que el pueblo recibe el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver que ahora vamos a considerar el espíritu de gracia y también el gran día del llanto. Algo muy interesante que el mensajero nos enseña. Dice esta referencia, se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 9, la página 13 y la página 14. Noten lo que dice. Zacarías 12, versículo 9 y 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando Dios comience a destruir las naciones, derramará sobre sus santos el espíritu de gracia. Entonces ellos verdaderamente se lamentarán por haber pecado contra el Señor. Es porque los hombres no tienen ahora aquel espíritu que sus sentimientos son tan fácilmente heridos por cualquier cosa mínima hecha contra ellos. Y puesto que el espíritu de gracia hace que uno se lamente, no por sí mismo,
es comprensible que el compadecerse de sí mismo y herirse por lo que otros hacen o dicen en contra de él es una señal segura que en lugar de ser imbuido del espíritu de gracia, está imbuido con el espíritu del diablo, quien está buscando diariamente para desalentar y desanimar por medio de compadecerse de sí mismo. Recuerden que la autocompasión es plena autoderrota. Ninguno de nosotros ha sido tratado con tanto abuso como lo fue el Señor, y sin embargo, aún así, el yo en él nunca fue herido. Entonces aquí vemos una referencia muy interesante, porque ahora en Zacarías capítulo 10 nos dice que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones. Está hablando en el contexto de la guerra que va a suceder en el Medio Oriente. Y cuando eso esté sucediendo, dice que derramaré sobre la casa de David, sobre la iglesia purificada y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Entonces aquí nos menciona que va a derramar sobre sus santos el espíritu de gracia. Entonces ellos verdaderamente se lamentarán por haber pecado contra el Señor. Y el mensajero habla de otras cosas que son importantes, porque ahora no tenemos ese espíritu de gracia como lo deberíamos de tener. Es por eso que muchos, ¿verdad? Nos sentimos, nos lamentamos, y somos en cierta manera muy débiles o frágiles, ¿verdad? Y nos lastimamos. Y él hace una comparación, ¿verdad? De Jesús, de cómo él fue abusado, fue maltratado, y sin embargo, él nunca se sintió, ¿verdad? Lastimado, o nunca se sintió así, ¿verdad? Mal, ¿verdad? Por lo que le hicieron. Sí. ¿Por qué? Porque él había crucificado la carne. Y aquí el mensajero hace unas cosas, unas declaraciones muy interesantes. Dice, puesto que el Espíritu de gracia hace que uno se lamente por sí mismo, es comprensible que el compadecerse de sí mismo y herirse por lo que otros hacen o dicen en contra de él es una señal que es segura de que en lugar de ser imbuido del Espíritu de gracia, está imbuido con el Espíritu del diablo. En otras palabras, dice que nos lastimamos fácilmente y no debemos de hacer así, ¿verdad? Porque a veces la carne está viva en vez de que uno tiene que crucificar a la carne con todos sus deseos y todo lo demás. Es algo muy interesante. Pero el punto, hermanos, es de que cuando Dios establezca su reino y establezca su reino ahí en el Medio Oriente, en Palestina, en Jerusalén, es entonces cuando Dios va a derramar sobre sus santos el espíritu de gracia. Y cuando lo haga eso, entonces el pueblo lamentará por haber pecado contra el Señor. Es cuando uno verdaderamente se va a dar cuenta de los pecados que hemos cometido contra el Señor. Y de ahí viene el gran llanto. Y vamos a ver eso en otra referencia. Dice esta referencia: si hemos de estar tristes, estemos tristes por otros y no por nosotros mismos. Algunas veces pensamos que estamos tristes por nuestros pecados y porque hemos sido la causa de los sufrimientos del Señor y de su crucifixión, pero nuestro pesar no es genuino, sino solamente teórico. Cuando este espíritu de gracia se ha derramado sobre nosotros, entonces completamente nos daremos cuenta de que no fueron los pecados de los judíos, sino los pecados de todos nosotros que crucificaron a Cristo. Entonces consideremos como un privilegio ser maltratados por causa de Cristo. Zacarías 12, del 11 al 14. En aquel día habrá gran llanto
en Jerusalén, como el llanto de Hadradrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Un gran día viene, hermano, hermana, y si no fuera porque ya está cerca, no tendríamos hoy día esta luz iluminando nuestro camino. Por lo tanto, trabajemos para edificar el reino del Señor y que su voluntad sea hecha en nosotros, y así continuamente sea hecha en la tierra, así como es hecha en los cielos. Como precursores que somos de su reino, hagamos todo lo que podamos para probar que somos dignos de estar con Él en el monte de Sión, para ser como Dios, como el ángel del Señor ante los santos, llevando el Evangelio eterno a todas las naciones, y así de esta manera poner fin a los pecados y aflicciones en el mundo. Esta es Llamadas Oportunas, volumen 1, número 9, la página 13 y la página 14, hablando del mismo evento. Cuando este Espíritu de gracia sea derramado sobre nosotros, entonces completamente nos daremos cuenta de lo que no fueron los pecados de los judíos, sino los pecados de nosotros que crucificaron a Cristo. Y entonces viene el gran llanto en Jerusalén, y ese llanto viene por resultado de haber recibido el Espíritu de gracia. Es cuando el pueblo de Dios verdaderamente nos vamos a dar cuenta lo ofensivo que es pecar contra el Señor. Es cuando Dios nos va a abrir el entendimiento y vamos a darnos cuenta de nuestras acciones y nuestros pecados, que lo vamos a ver en su carácter verdadero, en su verdadero carácter pecaminoso, y es donde vamos a sentir un sentimiento profundo que va a causar un gran llanto por los pecados que hemos cometido con el Señor. Es algo que ahorita a veces no consideramos, no lo tenemos, y por eso somos tan descuidados que pecamos y no nos damos cuenta lo ofensivo que es esos pecados contra el Señor. Pero cuando Dios establezca su reino y cuando su pueblo esté allí habitando en el reino, es entonces cuando Dios nos va a dar ese espíritu de gracia. Y es entonces cuando va a haber un gran llanto por experimentar, ¿verdad? Por tener esa experiencia de recibir ese espíritu de gracia. Muy interesante ver lo que va a pasar ahí. Vamos a continuar. Esta referencia se encuentra en Llamadas Oportunas, volumen 1, número 18, la página 13 y la página 14. Dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La frase en aquel tiempo nos lleva a los eventos anteriores, de regreso al capítulo 12. Allí encontramos que el evento es el gran llanto en Jerusalén. Zacarías 12 del 11 al 14. Por lo tanto, en aquel día, en el día de ese gran llanto, esta fuente ha de ser abierta. Para encontrar el tiempo en el cual acontece el llanto, es necesario que regresemos al capítulo 12, y sería mejor que revisaremos el capítulo desde el primer versículo, porque ahí se nos presenta 7 grupos de eventos distintos y separados, uno siguiendo al otro. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando de Zacarías capítulo 13, que básicamente es una continuación del capítulo 12, donde dice la frase en aquel tiempo nos lleva a los eventos anteriores. De regreso al capítulo 12, ahí encontramos el evento que es el gran llanto en Jerusalén. Ahora, también tengan esto en mente. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entre los
varios davidianos, varios creyentes del mensaje de la verdad presente, de este mensaje de la vara del pastor, muchos creen de que la fuente está cerrada, que se va a abrir en el tiempo del reino premilenario, que es el único momento que la fuente se va a abrir. Pero cuando uno considera todo el mensaje y los escritos de la hermana White y aún las referencias que el mismo profeta puso en el cartel de Ezequiel 47, explicando el río de Ezequiel 47, pone las referencias de consejos sobre salud, pone esa referencia el mensajero allí, una referencia que habla de la fuente donde la hermana White explica que estaba abierta y que tiene el poder de perdonar los pecados. Entonces, ese aspecto se aplica a nuestro tiempo, el aspecto de el perdón de nuestros pecados. Esa parte está vigente, esa parte se aplica a nuestro tiempo. Muchas referencias la hermana White usa a Zacarías 13 para mostrar que la fuente está abierta y el mensajero está en armonía porque él mismo puso la referencia de consejos sobre salud en el cartel de Ezequiel 47. Él mismo la puso. Entonces hay una aplicación presente que nos indica que la fuente está abierta, pero cuando se abra en su totalidad y en su aspecto completo, y cuando se abra finalmente para la casa de David, y cuando incluya no solamente para la purificación del pecado, sino de la inmundicia, esa parte, la inmundicia, eso se aplica en el tiempo del reino premilenario. Es cuando Dios va a purificar a sus santos, los va a sanar de sus heridas, de las cicatrices y de todas las enfermedades. Es lo que Dios va a hacer a favor de su pueblo en el reino premilenario. Esa parte, lo que estamos leyendo aquí, sí se aplica en el reino premilenario. Sin embargo, la parte que está vigente y la parte que se aplica a nosotros, de la fuente que está abierta, es la parte del pecado. Ahorita podemos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la fuente está abierta. El mensaje está fluyendo. El mensaje está siendo llevado a la iglesia. Está preparando a los 144,000. El mensajero mismo dice que así es como la casa de David se prepara o se va a realizar. Es con el mensaje que Dios envía. Entonces tengan eso en mente, porque hay diferentes interpretaciones, pero todos podemos estar en armonía de que tiene una aplicación presente, la fuente, y también tiene una aplicación futura que se va a llevar a cabo en el reino premilenario, que tiene que ver con la inmundicia. Esa parte sí se aplica en el tiempo del reino premilenario. Vamos a continuar con esta referencia. Llamadas oportunas, volumen 1, número 18, la página 13 y 14 dice: los eventos sobresalientes de cada grupo son estos. 1. Jerusalén será puesta por copa que hará temblar a todos los pueblos, y las naciones de la tierra estarán contra Judá en el sitio contra Jerusalén. 2. En aquel día todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 3. En aquel día el Señor herirá con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Y él también abrirá sus ojos sobre la casa de Judá. Los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. 4. En aquel día Jerusalén será habitada otra vez. 5. En aquel día el que entre ellos fuera débil será como David, y la casa de David será como Dios. 6. En aquel día el Señor procurará destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Él derramará entonces sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén. Así, un evento es contingente al otro, uno siguiendo al otro. El último de los cuales en este capítulo es el gran llanto en Jerusalén. Por lo tanto, en el tiempo de este evento, el llanto, la fuente para el pecado y la inmundicia, está
abierta. Si notaron, hermanos, son eventos que se van a cumplir en el reino premilenario. El tiempo cuando va a haber esa guerra, después que se termina la guerra, va a haber las naciones que todavía van a estar en contra de los santos. Dios establece la casa de David, o sea, la iglesia purificada, empieza a entrar la gran multitud, el pueblo se está acomodando allí en el reino premilenario, y entonces cuando estén allí habitando en la tierra, en el reino, es entonces cuando Dios derrama sobre su pueblo el espíritu de gracia, y es entonces cuando se lleva ese gran llanto. Entonces estamos mirando una manifestación del espíritu de Dios, del espíritu de gracia. ¿Okay? Eso se va a llevar a cabo allí en el reino premilenario. Entonces, notan cómo el Señor está llevando a su pueblo de un evento a otro evento. Y así es la obra que Dios quiere que se haga. Nosotros ahorita nos estamos preparando, teniendo una reforma, un reavivamiento, estudiando, recibiendo la lluvia tardía, que es el mensaje, orando, ¿verdad? Cambiando hábitos, dejando ídolos. Y si somos fieles, vamos a ser dejados cuando se lleve a cabo la purificación de la iglesia en Ezequiel 9. Después, Dios derrama el poder del Espíritu Santo. Son llevados al monte de Sión, reciben sus órdenes por el Cordero, tienen ese evento especial y Dios los manda a las naciones a proclamar el Evangelio. El fuerte pregón a la gran multitud. Después ellos regresan con los segundos frutos. Se establece el reino y entonces el Señor empieza a derramar el espíritu de gracia. Y es cuando se lleva a cabo este gran llanto. Y entonces, después o durante este tiempo del reino premilenario, entonces es cuando Dios hace otra cosa. Y es cuando nos va a dar un espíritu nuevo y nos va a dar un corazón nuevo. Y para allá vamos, hermanos. El nuevo espíritu, nuevo corazón y la purificación final. Vamos a ver que estos eventos se van a llevar a cabo cuando Dios establezca su reino, cuando finalmente junte a los segundos frutos, cuando el pueblo esté unido y esté habitando en el reino premilenario, es entonces cuando Dios finalmente, ¿verdad?, nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y es cuando vamos a experimentar la purificación final que nos va a preparar para entonces ser trasladados al cielo. Okay, tengan esto en mente. Vamos a ver algunas referencias que nos van a hablar de esto. Ezequiel 36, 23 al 28 dice: Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Allí tenemos el texto que se encuentra en Ezequiel 36, una profecía que nunca se ha cumplido, una profecía que no tiene condiciones, una profecía que los ministros en la iglesia dicen que esto nunca se llevó a cabo porque el pueblo de Dios pecó y por lo tanto, como tenía condiciones, nunca se va a cumplir. Pero vamos a ver que esta es una profecía que se va a cumplir cuando Dios establezca su reino en la tierra prometida, y Él lo hace por causa de su nombre. Es algo muy, pero muy hermoso lo que encontramos aquí en Ezequiel 36. El mensajero comentando
sobre esta profecía de Ezequiel 36 dice: aquí hay señales adicionales, señales que se exhiben dentro y fuera del hombre mismo. Las cicatrices y defectos que el pecado ha escrito sobre los cuerpos del pueblo de Dios son limpiados. También el corazón endurecido por el pecado es cortado de ellos, y uno nuevo, un corazón tierno que se deleita en guardar los estatutos y derechos de Dios, es puesto. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Se hace la pregunta, ¿cuándo se lleva a cabo esto? Después que Dios toma sus santos de entre los paganos, de todas las naciones, y los trae a su propia tierra, dicen las Escrituras, así habitarán en la tierra que antiguamente Dios dio a sus padres, y así ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Aquí vemos que nadie puede encontrarse con Dios cara a cara y vivir con Él eternamente sin tener primero esta experiencia de purificación del cuerpo y cambio de corazón. Muy claro, hermanos, porque ese es el contexto de Ezequiel 36. Hace la pregunta, ¿cuándo se llevará a cabo esto? Después que Dios tome sus santos de entre los paganos, de todas las naciones, y los trae a su propia tierra, dicen las Escrituras. En otras palabras, ahorita, hermanos, tenemos el corazón de piedra. Ahorita tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahorita es fácil pecar. Es fácil, ¿verdad? Y es cuando tenemos que someternos al Señor y crucificar a la carne, así como lo hizo nuestro Salvador, Señor, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que menciona Pablo. Si ustedes leen en Romanos capítulo 7, esa es la lucha que él experimentó y eso es lo que él explica ahí en Romanos. Dice que cuando queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y dice que hay una guerra. Dice, oh miserable hombre que soy, ¿cómo puedo vencer esto? ¿Cómo puedo vencer los deseos de la carne? Y entonces el capítulo 8 nos da la respuesta, que es a través de Jesús. Es la única manera que uno puede vencer el pecado, viviendo o teniendo la naturaleza pecaminosa de Adán, teniendo un corazón de piedra. La única manera que podemos vencer el pecado es a través del sacrificio y la victoria que Jesús tuvo cuando Él vino a la tierra con la misma naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, Él condenó al pecado en la carne. Él se sometió y pudo obedecer la ley perfectamente. Y ahí Pablo nos dice que es la única manera que nosotros podemos vencer el pecado, es a través de ese poder de Jesús. Pero cuando Dios nos lleve al reino y estemos ahí con la ayuda de Dios, dice que Él va a quitar ese corazón de piedra, va a quitar esa naturaleza pecaminosa de Adán, y es entonces cuando nos va a dar un corazón de carne. Es entonces cuando Él va a escribir su ley en el corazón. Entonces va a ser natural, de ahí en adelante va a ser natural obedecer al Señor, amar al prójimo. Va a ser algo natural. Es cuando Él quita esa naturaleza pecaminosa. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder llegar a ese tiempo. Llamadas oportunas, volumen 2, número 45, página 20, dice: finalmente la madurez del cristianismo es la imagen de Dios en su pueblo. Cuando ha crecido completamente, cuando son congregados uno por uno de todas las naciones y traídos a su propia tierra, Ezequiel 34, donde y cuando su sangre es limpiada y quitado su corazón de piedra, y les sea dado el corazón de carne con la ley de Dios grabada allí, en victorioso y jubiloso cambio. Cuando todos ellos conozcan y sirvan al Señor, porque la Escritura declara: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos,
y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Ezequiel 36. Así es como entonces ellos estarán allí listos para la traslación. Noten qué hermoso lo pone allí. Tenemos que tener esa experiencia, hermanos, si queremos ser trasladados al cielo con el Señor, ¿verdad? El pueblo de Dios tiene que tener esa experiencia. Cuando Dios junte a todos sus hijos de todas las naciones, uno por uno, y los traiga a su propia tierra, es entonces cuando Él nos va a dar un corazón nuevo y va a poner un espíritu nuevo a los santos. Noten que eso sucede cuando ya están juntados, unidos en el reino premilenario. Es muy diferente al tiempo cuando Él derrama el poder del Espíritu Santo que sucede después de Ezequiel 9. Él lo hace para que ellos tengan el poder, los 144,000 tengan el poder de salir y predicar el Evangelio. Y ya que saquen a la gran multitud y ya que todos estén en el reino premilenario, es entonces cuando Dios hace esto. Es cuando entonces Dios les quita el corazón de carne, el corazón de piedra y da uno de carne. Y es cuando da un espíritu nuevo. Si notan los eventos, si notan las fases, diferentes fases de la purificación del pueblo de Dios. O sea, tenemos que verlo, hermanos, en su contexto y tenemos que verlo como el profeta lo está mencionando aquí. Muy, muy, pero muy hermoso. Llamadas oportunas, volumen 2, número 42, la página 35 y 36 dice esto. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas de pecado. Note, se lo voy a repetir. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas del pecado, se hace después que Dios tome su pueblo de entre los paganos y de todos los países y los trae a su propia tierra. Ezequiel 36, 26. Noten eso. La purificación final de los santos no se lleva a cabo en Ezequiel 9. En Ezequiel 9 simplemente Dios quita la cizaña, a los impíos, a los hipócritas, los destruye y quedan los fieles. Pero esa no es la fase final de la purificación de los santos. ¿Por qué? Porque todavía tienen que ser llevados a la tierra prometida y tienen que pasar esa experiencia y esa operación de corazón. Tengan eso en mente. Les voy a leer. Aquí se nos dice que la purificación final de los santos, la limpieza que quita todas las marcas de pecado, se hace después que Dios toma su pueblo de entre los paganos y de todos los países y los trae a su propia tierra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando los santos lleguen a la tierra prometida, entonces el corazón con tendencia a pecar, el corazón de piedra es quitado y un corazón con deseo de justicia, un corazón de carne es dado. El pueblo de Dios no peleará más con las tentaciones interiores para hacer justicia. Para ellos en el periodo del corazón de carne será natural hacer justicia, mientras que ahora durante el periodo del corazón de piedra es natural hacer injusticia. ¿Sí notan eso? Cuando los 144,000 reciban el derramamiento del Espíritu Santo, todavía van a tener el corazón de piedra. Todavía van a tener el corazón de piedra. La única diferencia es de que ellos van a obedecer al Señor. Van a seguir obedeciendo al Señor. Pero aquí nos dice que cuando finalmente llegan al reino premilenario y cuando todo el pueblo esté allí unido, es entonces cuando Dios les quita la naturaleza pecaminosa y es entonces cuando quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Eso no sucede en Ezequiel 9. Eso no sucede después de Ezequiel 9. Eso sucede cuando Dios tome a sus hijos de entre todas las naciones y los lleve al reino premilenario. Si notan, hermanos, son diferentes fases de purificación, son diferentes periodos de tiempo cuando Dios está llevando a su pueblo de un paso a otro paso y finalmente cuando lleguemos a ese lugar del reino es entonces cuando vamos a experimentar la limpieza
la purificación final de los santos. Tengan eso en mente, hermanos. Y voy a concluir con esta referencia, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 3, página 6. Dice, es claro ver que antes que usted y yo podamos estar listos para la traslación, primero debemos estar listos para ir a la tierra prometida, para ser limpiados allí, para que allí sea quitado nuestro corazón de piedra. Sí, la única manera para tener esta operación hecha sobre nosotros es permitiendo al Señor primero que nos junte de entre los paganos y nos traiga a nuestra propia tierra. ¿Por qué? Entonces, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. En vista de esto, me gustaría saber, ¿cómo podría alguna vez vivir con Cristo? ¿Cómo podría alguna vez vivir con Cristo durante los 1000 años sin haber ido primero a la tierra para ser allí limpiado y recibir un corazón nuevo? Muy claro, hermanos, el mensajero lo menciona que, ¿verdad? Para ser trasladados y para estar con el Señor tenemos que pasar esta experiencia en el reino premilenario. Dice el mensajero que entonces, significando de cuando Dios recoja a su pueblo, es entonces cuando el Señor va a esparcir sobre nosotros agua limpia, os dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es cuando el pueblo de Dios va a experimentar la purificación final. El Señor nos toma en nuestros días y quiere que tengamos una reforma y un reavivamiento, que nos preparemos, quitemos los ídolos, que podamos vencer el pecado a través del poder que Jesús nos da, y entonces nos preparemos para ser sellados y escapar la matanza en Ezequiel 9. Pero allí se termina una fase y empieza otra fase, donde el pueblo de Dios entonces somos llevados al reino. Entonces Dios nos da el espíritu de gracia. Y entonces va a haber un gran llanto. Vamos a experimentar una experiencia que ahorita no la podemos experimentar. No la estamos experimentando. Pero el Señor nos va a llevar paso a paso. Y finalmente, cuando estemos ahí en el reino, cuando Dios haya juntado a su pueblo, los santos por todo el mundo, es entonces cuando Dios derrama, ¿verdad? Nos da ¿verdad? Agua limpia, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es cuando finalmente nos purifica y nos limpia. Y así nos prepara para ser trasladados al cielo y ver a Jesús cara a cara. Entonces, hermanos, eso es lo que el mensaje nos está enseñando. Que Dios nos ayude a ser fieles. Que Dios nos ayude a ser fieles en este tiempo para estar recibiendo la lluvia tardía, que es el mensaje, ¿verdad? Que estamos estudiando, es el mensaje de la vara del pastor, es este mensaje que nos va a preparar para la cosecha, nos va a ayudar a ser cristianos maduros, nos va a ayudar a ser parte de los primeros frutos. Necesitamos recibir esta lluvia tardía en su totalidad y de una manera abundante para que así estemos listos y preparados para escapar la matanza, recibir el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios llegar al reino y experimentar esta transformación completa, esta limpieza, esta purificación completa y recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga. Este es mi deseo y oración y espero que este estudio les pueda ayudar a entender un poco más de lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por este mensaje. Te damos gracias por esta luz que está brillando sobre nosotros. Te ruego y te pido que nos bendigas para que podamos ser fieles, para que podamos ser obedientes, para que podamos hacer una preparación completa y ayúdanos a estudiar este mensaje y así estar recibiendo esa lluvia tardía y así preparándonos para que con tu ayuda podamos recibir el poder y el derramamiento del Espíritu Santo.
Gracias, Padre. Acompáñanos y bendícenos y cuídanos, te lo suplico todo, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.